Muy buen día con todos. El día de hoy nuestro grupo va a hablar de uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el Perú, el caso Cuellos Blancos. Este caso tiene grandes implicancias en nuestro sistema de justicia en nuestro país por los grandes puestos y cargos que ostentaban nuestras autoridades al momento de que salió a la palestra el caso de corrupción. Nuestro grupo está conformado por los siguientes compañeros: la compañera Yulisa Esmeralda Huarcaya Guamán, la compañera Yene Sereni Laurisari Tupac, el compañero Núñez Tiburcio Justiniano, el compañero Eder Sebastián Campos Pérez y quien les habla Roger Guamaniquispe. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero que iniciará con la exposición. Siguiente, por favor. Muy buenas noches. Yo voy a comenzar con la siguiente posición del tema de cuellos blancos. El contenido de esta diapositiva tiene 6 puntos, que es por qué se eligió el caso, la importancia del caso, el objetivo que se quiere conseguir, los delitos que hay en el caso, marco teórico y las referencias. Siguiente, por favor. ¿Por qué se eligió el caso o tema? Se eligió porque es polémico en nuestro país, que es formado por un grupo de personas que aparentemente eran respetables en nuestro sistema judicial. Al mismo tiempo, también nos permite explorar críticamente el tema de corrupción y el abuso del poder, como es tráfico de influencia. Siguiente, por favor. Importancia del caso. Este caso, ¿por qué es importante? Este caso es importante porque nos habla sobre la corrupción, el tráfico de influencias, que es el abuso de poder. ¿Por qué es importante? Porque este tema de la corrupción está básicamente en todos lugares y se presenta en varias instituciones. En este caso nos demuestra cómo la corrupción afecta la confianza de nuestro sistema judicial. También otro punto, que es la corrupción en este caso, ha causado la desconfianza de nuestras instituciones. Educarlo, estudiarlo ayuda a ser más conscientes y exigir un gobierno transparente y honesto. Estudiar este caso nos permite identificar fallos en nuestras leyes y fortalecerlas. ¿Cómo las fortalecemos? Dándonos una oportunidad a construir un futuro ético y responsable. Le paso a mi siguiente compañera, Jenny. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos como siguiente punto lo que es objetivo que se quiere conseguir. Primer punto, entender la magnitud y el impacto de la corrupción dentro del sistema judicial con la finalidad para dilucidar su impacto sociojurídico, ¿no? Como siguiente punto tenemos para analizar desafíos que tiene nuestro sistema de justicia. A partir de la exposición del caso y como tercer punto tenemos lo que es promover la transparencia y la justicia para poder analizar las medidas asumidas por los órganos correspondientes y sus resultados. Siguiente, por favor. Eh, Como siguiente punto tenemos lo que son delitos que hay en el caso. Eh, Dentro de ello tenemos lo que es la corrupción, tráfico de influencias, cohecho, lavado de activos, obstrucción a la justicia y asociación ilícita. Esto se refiere pues a un grupo de personas de alto rango en el sistema judicial, ¿no? Y político del Perú, que están vinculados pues a presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. Siguiente, por favor.
Dentro de ello tenemos lo que es el concepto. El caso de los cuellos blancos del Perú es uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia reciente del Perú. Este caso expone una red de funcionarios judiciales, tanto como fiscales y tanto como políticos y empresarios, que unieron para manipular decisiones judiciales en su beneficio, ¿no? El tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos fueron los delitos principales involucrados. La red donde se enfocaba pues a la manipulación de procesos judiciales para poder asegurar la impunidad de actos de altos funcionarios y así proteger sus intereses. Siguiente, por favor. Dentro de ello también tenemos lo que es las características. Como primer punto tenemos lo que es red organizada de corrupción. Segundo punto, tráfico de punto, cohecho. Punto, para finalizar, impacto sistémico. ¿Qué nos quiere decir con las cuatro características que tenemos? Bueno, la red organizada de corrupción de los cuellos blancos del puerto es uno de los escándalos de corrupción más relevantes y recientes en la historia del Perú, pues, ¿no? Este caso, pues, involucra a una red de jueces, tanto como fiscales, empresarios que manipulaban, pues, el sistema judicial. ¿Con qué finalidad? Dentro de ello, pues, en su beneficio, ¿no? La investigación reveló, pues, un sistema de tráfico de influencias y a la vez también de corrupción en el sistema de justicia peruano, con impactos profundos en la percepción públicas de las instituciones del país. Los cuellos blancos del puerto se refiere a una red de corrupción descubiertas en el Callao, ¿no? Y a donde los altos funcionarios judiciales y empresarios manipulaban decisiones judiciales a cambio de favores y dinero. A continuación, pasa mi compañera. Continuando con la exposición, factores. El caso de los cuellos blancos se originó debido a una combinación de factores institucionales, políticos y sociales que permitieron que esta red de corrupción prosperara. Como punto número uno tenemos debilidad institucional. La falta de mecanismos de control y fiscalización permitió que las malas prácticas de ineficiencia y corrupción pasaran desapercibidas durante años. El Consejo Nacional de la Magistratura, que era responsable de la selección y sanción de jueces y fiscales, fue señalado para su falta de transparencia y por estar influenciado por intereses externos. Como punto número dos tenemos la ausencia de ética y supervisión judicial. La falta de supervisión interna y la carencia de una cultura sólida de integridad en el sistema judicial permitieron que los jueces y fiscales implicados actuaran impunemente. Los sobornos y las influencias se convirtieron en una práctica común entre los funcionarios de alto rango, quienes abusaban de sus posiciones para su beneficio personal. Como punto número tres tenemos la complicidad política y económica. Las redes de corrupción no solo involucraban a funcionarios del sistema judicial, sino también a políticos y empresarios con intereses en manipular sentencias judiciales. Estas conexiones políticas permitieron que la corrupción se extendiera más allá del sistema judicial, afectando otros sectores gubernamentales y facilitando el tráfico de influencias a nivel nacional. Como punto número cuatro, tenemos la tolerancia social a la corrupción. En muchas ocasiones la corrupción en el Perú ha sido percibida como algo común, lo que genera una cierta tolerancia en la sociedad. Esto sumado a la falta de denuncias y a la inacción de la sociedad civil, creó un entorno en el que la corrupción judicial pudo prosperar sin consecuencias inmediatas. Como último punto, tenemos la influencia de redes criminales. El caso también demostró cómo las organizaciones criminales, cómo las vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, buscaban manipular el sistema judicial para garantizar su impunidad
a través de sobornos y la presión, lograron que los jueces y fiscales involucrados tomaran las decisiones favorables para sus operaciones ilegales. Siguiente, por favor. Consecuencias. Las consecuencias del caso de los cuellos blancos del puerto han sido devastadoras para la institucionalidad y la confianza en el sistema judicial peruano. La desconfianza ciudadana en la justicia. Muchos ciudadanos perciben ahora que la justicia no es imparcial y que las decisiones judiciales pueden ser compradas, lo que ha erosionado la legitimidad de las instituciones encargadas de impartir justicia. Impacto político. El escándalo de los cuellos blancos no solo afectó al sistema judicial, sino también a importantes figuras políticas, incluyendo congresistas y ministros, quienes fueron vinculados a la red de tráfico de influencia. Esto desencadenó una serie de investigaciones que afectaron la estabilidad política del país y llevaron a la destitución de varios funcionarios. Retroceso en la lucha contra la corrupción. Aunque el caso reveló la magnitud de la corrupción en el Perú, también puso de manifiesto las limitaciones del país para combatirla. A pesar de las investigaciones y los arrestos, muchos de los implicados fueron liberados o enfrentaron cargos menores, de lo que ha alimentado la percepción de la impunidad. Como un último punto tenemos el impacto económico. La corrupción en el sistema judicial también ha afectado el clima de inversión y la estabilidad económica del país. Empresas nacionales e internacionales han mostrado desconfianza hacia el sistema judicial peruano, lo que ha ralentizado las inversiones y generando incertidumbre económica. Doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, como parte del estudio de caso, hemos realizado una encuesta a un público objetivo de 50 personas con las siguientes preguntas. Ante la pregunta, ¿consideras que el caso Cuellos Blancos evidencia una falta de ética profesional en el Poder Judicial? Un 86% del total de nuestros encuestados se mostró de acuerdo, un 8% no es de acuerdo. Y por último, un 3.5% se mostró en desacuerdo. Ante la pregunta, ¿crees que la corrupción en el caso Cuellos Blancos ha debilitado la confianza de las instituciones públicas? Tenemos que un 86.0% se mostró de acuerdo, mientras un 10.5% no estuvo de acuerdo ni desacuerdo. Y asimismo, por último, tenemos que un 3.5% se mostró en desacuerdo. Ante estos resultados, lo que podemos hacer es a la República en general, que los profesionales de general, ¿no? Y que han tenido una gran desconfianza producto de los audios y pruebas que se han deslucidado en el caso. Asimismo, también podemos ver que la confianza en nuestras instituciones públicas, que en su momento ya se encontraban resquebrajadas, en la actualidad aún se han debilitado mucho peor. Ante la pregunta, ¿consideras que las sanciones impuestas a los involucrados en los casos Cuellos Blancos son insuficientes? Tenemos que un 73.7% se mostró de acuerdo, un 17.5% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 8.8% estuvo en desacuerdo. Asimismo, ante la pregunta, ¿piensas que el caso Cuellos Blancos refleja una falta de control en el sistema de justicia? Tenemos que un 82.1% se mostró de acuerdo, un 16.1% se mostró de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 1.8% se mostró en desacuerdo. Respecto a estos resultados, podemos verificar que la población en general siente que las medidas tomadas por nuestros órganos de justicia respecto a los implicados del caso Cuellos Blancos consideran que han sido insuficientes, ¿no? Y que probablemente hayan tenido ciertas influencias, por lo tanto no se ha castigado y se ha sancionado como debería de ser. Asimismo, también se puede reflejar que se entiende que nuestro sistema de justicia no tiene un control adecuado y que no se han tomado las medidas suficientes. Ante la pregunta, ¿estás de acuerdo que la ética judicial debe ser reformada tras el caso Cuellos Blancos? Tenemos que un 80.7% se encuentra en de acuerdo, un 14% se encuentra en de acuerdo ni en desacuerdo, y por último, un 5.3% se encuentra en desacuerdo.
Al respecto podemos entender, según nuestros encuestados, que consideran que nuestro sistema de justicia, y en parte formado, absolutamente, considerando de que proceso de reforma constitucional respecto a quienes evaluaban a jueces y fiscales. Continuando con la siguiente pregunta, ¿crees que los medios de comunicación contribuyeron positivamente en la exposición de los casos cuellos blancos? Tenemos que un 56.1% está de acuerdo, un 24.6% no está de acuerdo y desacuerdo, y un 19.3% se encuentra en desacuerdo. Ante estos últimos resultados, lo que podemos verificar es que la influencia de los medios de comunicación, según la perspectiva de la población, no ha tenido mucho impacto al respecto, ¿no? Podríamos entender de que los medios de comunicación considerados como el cuarto poder de la sociedad deberían de haber tenido mayor implicancia y mayor influencia para, influencia por supuesto positiva, para el desarrollo del caso. Sin embargo, la población no lo considera así. A continuación le doy pase a mi compañero. Bien, continuando en la exposición acerca del cuadro estadístico, tenemos la pregunta número 7, en el cual dice, ¿crees que la falta de ética profesional fue un factor clave en el desarrollo del caso Cuello Blanco del Puerto Callao? Bueno, aquí, de acuerdo a nuestros encuestados, nos arroja, ¿no?, que están de acuerdo un 78.6% y el 17.9% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y en desacuerdo estaría pues un 10%, ¿no? En este caso, eso nos arroja de acuerdo a nuestros encuestados. Bueno, luego tenemos una pregunta más, el número 8, que ¿estás de acuerdo en que la deontología profesional debería incluir sanciones más severas para casos de corrupción como el de los cuellos blancos? Bueno, aquí nos arroja el 85.7% que está de acuerdo y 12.5% ni de acuerdo y 8% está, refleja, ¿no?, que con nuestro sistema judicial, ¿no?, sistema jurídico. Bueno, a continuación vamos a plantear algunas soluciones a esta problemática. A ver, siguiente. Bueno, tenemos aquí las conclusiones, ¿no? Llegamos a la conclusión, pues, que los cuellos blancos del puerto de Callao nos expone, ¿no? Nos da luz sobre la crisis de corrupción en el sistema judicial peruano, ¿no? Aquí se ve la necesidad urgente de las reformas y de un mayor control y transparencia en las instituciones públicas, ¿no? También la respuesta del Estado, aunque significativa, aún enfrentar desafíos, ¿no? Implementar, en este caso, reformas que sean más drásticas, que estén basadas a los jueces y fiscales, ¿no? Y porque hemos visto anteriormente en las exposiciones de nuestros compañeros, se ve pues tentáculos de aquellos jueces y fiscales hacen abuso de su autoridad para favorecer a sus conocidos. Llegamos a esa conclusión que requerimos urgentemente una reforma constitucional. Bueno, vamos a tener al siguiente, vamos a también a plantear las alternativas de solución, ¿no? Propuestas de solución. Una de las propuestas de solución que como equipo hemos planteado es la reforma ya, dice ahí, ¿no? Referéndum ya. Bueno, tenemos uno de ellos, la reforma judicial, ¿no? En este caso, en vista que hemos visto los tentáculos en los jueces fiscales, para eso se requiere una reforma judicial, no solamente con esto de los cuellos blancos, ahorita hemos visto también el caso de Chibolín, ¿no? Chibolín también estaba haciendo, hacía uso, ¿no?, de sus amigos jueces fiscales para beneficiar a su grupo. Y por eso se requiere mayor. Bueno, tenemos el siguiente social. Bueno, tenemos que también implementar, ¿no? Trabajar bastante en la ética judicial,
porque los jueces y fiscales, que son los encargados de impartir la justicia, han perdido la práctica de la ética. Luego tenemos transparencia y rendición de cuentas. Bueno, muy importante también que los jueces y fiscales tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, sobre todo porque hoy en día nadie, ningún juez y fiscal rinde cuentas, ¿no? Hacen abuso de su autoridad. Luego tenemos involucramiento de la sociedad civil. Bueno, aquí también planteamos como equipo de trabajo que la sociedad civil también se involucre, fiscalice a los jueces y fiscales en este caso, ¿no? Son 4 propuestas de solución que hemos planteado. A ver, siguiente. Bueno, hay algunas referencias que hemos cogido acerca de este trabajo, sobre todo los repositorios de la UCB, la Universidad César Vallejo, y también hemos el repositorio de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? Hemos cogido estas fuentes. Muy bien, gracias. Esa es la exposición por el día de hoy. Estamos esperando respuesta, Yuli.